Ok, pues buenas tardes a todos. Ya casi hay 30 personas en la sala de espera. Vamos a ingresarlos y vamos a dar la bienvenida. Y ahorita te paso la palabra, Said. Nada más permítame que te presente. Sí, gracias, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. Agradezco a los coordinadores, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que siempre nos acompaña desde el CIATEC en León, el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Suárez. Les agradezco por su ayuda en la organización de este seminario y agradezco a los asistentes que en esta ocasión va a presentar lo que desarrolló en su servicio social el alumno Rodríguez Vargas Ahí Antonio, que está bajo la dirección del maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, y me voy a permitir presentarlo. Él nos va a hablar de su tema, que es simulación de un proceso de hemodiálisis en cocorriente y en contracorriente en el software Console Multifis. Entonces ahí pues tienes de 30 a 40 minutos con el fin de que dejes al final tiempo para las preguntas. Te voy a pedir que tengas prendida tu cámara durante la presentación Sí, y sin más preámbulo, bienvenidos a todos y comenzamos. Adelante, Said. sí, muchas gracias, profesor. Este, pues sí, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Aida Antonio Rodríguez Vargas y hoy les vengo a presentar el tema de simulación de un proceso de hemodiálisis en concorriente y en contracorriente en el software de Console Multiphysics, que es parte de lo que estoy realizando de mi servicio social y me está asesorando el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres. Permítame tantito, tengo un problema. Ok, Said. Adelante. Y una disculpa, parece que no avanzan a la grabación. Vamos a esperar. Sí, una disculpa, o sea, tiene problemas mi computadora. Bueno, el contenido de esta presentación va a contener una introducción, tiene antecedentes, objetivos general y particular, tiene marco teórico, tiene un planteamiento del problema, un modelado matemático que describa ese planteamiento, tiene sus simulaciones, tiene conclusiones preliminares, que todavía falta un poco de trabajo por hacer, que son lo que yo estoy haciendo, el trabajo futuro y la bibliografía que consulté para realizar este trabajo. Ok, como introducción, la hemodiálisis es un tratamiento médico el cual suple algunas funciones renales como filtrar la sangre de algunas toxinas y estas se desechan de el exceso de líquido del cuerpo y está indicado para pacientes con la enfermedad de insuficiencia renal crónica. En esta figura, en la figura uno vemos cómo es el proceso de hemodiálisis, donde previamente el paciente con insuficiencia renal es operado para colocarle una fístula aquí debajo del antebrazo, el cual va a permitir que esta fístula
permite conectar las mangueritas que llevan hacia el hemodializador. Aquí vemos cómo la sangre es bombeada a través del hemodializador, perdón. Obviamente es monitoreada la presión arterial del cuerpo y la presión de la sangre del hemodializador. Es inyectada heparina para evitar coágulos, porque sí llega un momento en el que sí se pueden presentar coágulos si se llega a tapar la máquina. Llega al dializador, que es un filtro que permite el filtrado de la sangre. Este, Filtra la sangre de las toxinas e impurezas que ésta contenga. Y entre esas impurezas está la creatinina, que más adelante se las voy a explicar. Ya después de hacer las filtraciones, el agente dializador, o el líquido que ya tiene las impurezas, se desecha y ya la sangre que ya está filtrada se regresa nuevamente al cuerpo. Ahora bien, en la figura 2 vemos un esquema de dializador donde el proceso se puede llevar a cabo en cocorriente y en contracorriente, en donde se le introduce el dializado para que remueva las impurezas de la sangre, donde hay unas pequeñas fibras huecas, que es donde se lleva a cabo esta filtración, donde se lleva la filtración y que esta se va hacia, hacia el cuerpo, ya filtrada, y todas las impurezas que contiene dentro del filtro se desechan. Aquí vemos en la figura 3 vemos dentro del dializador, dentro de este tubo, esas fibras que son capilares muy delgados en donde entra ese líquido dializado, que aquí vemos cómo se alimentan hacia una sola dirección. En la figura 4 vemos una de estas fibras donde las flechitas vemos que va hacia dónde va este flujo. Y cabe recalcar que dentro de la fibra se lleva a cabo una filtración a través de una membrana, el cual hay una difusión de todas las toxinas e impurezas que se van en el líquido dializado. Y aquí podemos ver el dominio del modelo del dializado, que es la parte interna de la fibra, la membrana y el área de permeado, que es la parte externa de la fibra. Y en la figura 5 podemos ver cómo son las celdas unitarias del conjunto de las fibras, en las cuales son hexagonales. Y claro, se tomará una aproximación circular para realizar el análisis de este sistema. Hay una importancia muy, muy importante en la hemodiálisis, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, la cual es un tratamiento que ha tenido resultados muy favorables para para que esté mejor. Utiliza membranas como riñones artificiales, como lo hemos explicado, que es la hemodiálisis. No del todo este tipo de tratamientos sustituyen las funciones del riñón, pero en estas se utilizan membranas que actúan como riñones artificiales y que solamente filtran la sangre del organismo y remueven las toxinas, donde principalmente está la creatinina, el agua en exceso en la sangre. En esta se realiza en las fibras una transferencia de masa, que es donde se lleva a cabo la difusión para que esas impurezas sean removidas por el líquido dializado a partir de la sangre que entra en el dializador. Como antecedentes, tenemos que encontré cuatro artículos para sustentar lo que es esta parte introductoria, que es principios físicos de hemodiálisis, y que hizo este trabajo la Sociedad Española de Nefrología. En ellas está la definición de hemodiálisis, cómo es la difusión de la membrana, la ultrafiltración y la transferencia de masa de la sangre. También encontré el trabajo de diálisis y hemodiálisis, una revisión actual según la evidencia, el cual encontré las diferencias entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que la diálisis peritoneal
Nada más es una sonda que va, que se conecta a través de aquí a partir de la boca del estómago hacia los riñones. Y la hemodiálisis, pues claro, es una técnica extracorpórea donde se, se, este, se extrae la sangre para que sea filtrada. Y bueno, tiene las ventajas y desventajas de cada una de estas terapias y las indicaciones y contraindicaciones de estas terapias. También encontré el significado de la hemodiálisis para la persona con enfermedad renal crónica. Y aquí encontré pues las causas que conllevan a esta enfermedad de la insuficiencia renal, la importancia, de este tipo de terapias y el análisis estadístico a nivel mundial de cuántas personas en el mundo tienen esta enfermedad. Y más o menos aproximadamente hay entre 90 millones de personas que padecen esta enfermedad a nivel mundial. Y, y encontré también la enfermedad renal crónica en México. Y en esta igual también menciona la parte de la importancia de hemodiálisis en el paciente y del análisis estadístico también, pero aquí en nuestro país, que aproximadamente hay 700 enfermos por cada millón de habitantes, o sea, sí es mucho. Bueno, como objetivo general es modelar en el software de COMSOL Multiphysics un proceso de hemodiálisis para la remoción de creatinina en el flujo en cocorriente y en flujo en contracorriente de personas con fallo renal crónico. Y objetivos particulares es indagar la importancia de la hemodiálisis en el tratamiento de personas con fallo renal crónico, establecer el diagrama y las condiciones de proceso de hemodiálisis. Otro de mis objetivos es establecer las ecuaciones de balance aplicables al proceso. La siguiente es elaborar las instrucciones detalladas para la declaración de variables de proceso y la geometría del sistema en el software. Y por último, simular numéricamente en el software COMSOL Multiphysics el proceso de hemodiálisis para remoción de creatinina en concorriente y en contracorriente. Bueno, la creatinina es un producto de desecho en los músculos que a partir de la degradación de la creatina, esta resulta de los procesos de producción de energía de los músculos y esta se va excretando a partir de la orina. El líquido dializado es un líquido que contiene electrolitos y usualmente es un amortiguador, y usualmente tiene un amortiguador porfe, perdón, y glucosa, y esta está destinada a intercambiar solutos con la sangre en la hemodiálisis. Y bueno, yo ocupé para simular este proceso el software COMSOL Multiphysics, y esta es una herramienta de modelado y análisis de cualquier fenómeno físico, la cual se pueda describir con ecuaciones diferenciales parciales. Este software permite modelar el fenómeno fijando las cantidades físicas del problema y describir las ecuaciones que modelan el problema. Y a su vez, puede resolver ecuaciones diferenciales no lineales a partir de métodos numéricos para que se lleven a cabo estas simulaciones de manera matemática, ya que igual nosotros, bueno, habrá problemas que no se puedan resolver de manera analítica como nosotros lo solemos hacer, sino que necesitamos de este tipo de software para que haya una solución a este tipo de ecuaciones. El planteamiento del problema tenemos que es un fluido incompresible, el flujo es unidireccional, va a estar, va a correr el flujo en dirección en Z con respecto a X. Este, es- el, el flujo está en estado estacionario. El proceso es un proceso isotérmico, que va a tener a temperatura constante. Este, Está propuesto en coordenadas cartesianas en X, Y, Z. No hay reacción química y existe transferencia de masa en dos componentes, que es el componente A
que va a ser la creatinina más el líquido de diálisis, y el componente B, que es la sangre con agua, sus minerales que contenga la misma. Transferencia de masa por difusión y por convección, que ahí tenemos el flujo de masa, que está en X y en Z. Es un fluido newtoniano en donde el dializado y el dializante son fluidos newtonianos. El flujo del dializado y el dializante va en cocorriente, y la membrana que separa el dializado y el dializante es semipermeable y selectiva. Para su análisis matemático tenemos la ecuación de transporte de masa del componente A, que tenemos la derivada parcial de la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual la divergencia del flujo de materia total más la reacción química. Pero al estar en estado estacionario y no existir reacción química, los términos de la concentración con respecto al tiempo y la reacción química se eliminan, quedando únicamente la divergencia. El flux de masa total para el componente A va a ser igual al flux de materia molecular menos la concentración de A por la velocidad macroscópica. Y esta a su vez, la velocidad macroscópica del sistema se relaciona con las velocidades de ambas especies, de A y de B, que esta va a ser igual a la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta n de la concentración de alfa por la velocidad de alfa, donde alfa y beta, que más adelante se los voy a explicar un poquito más a detalle, son las componentes que existen en el problema. La ley constitutiva de Fick está compuesta por el flujo de materia molecular, que es igual a la concentración por la difusividad que difunde A sobre B por el, perdón, por el, por el gradiente de XA, donde la concentración total la concentración va a ser igual a la concentración de A más la concentración de B. Las fracciones molares van a estar denotadas por XA, que es igual a la concentración de la especie A sobre la concentración de C, y la fracción molar de B, que es la concentración de B sobre la concentración total. Y expresando las componentes del vector de flux de masa total del componente A, se obtiene una ecuación para cada coordenada, como aquí lo vemos, que es la ecuación de flux de materia para cada componente para X, para Y y para Z. Tenemos también la ecuación de momentum lineal para el componente A, que es este término, que es la densidad de A, que es por la derivada material de la velocidad sobre el tiempo, perdón, va a dar igual que va a dar igual al gradiente del tensor de esfuerzos totales más la parte de las fuerzas totales, que es la gravedad que tenemos ahí. Y al desarrollar las ecuaciones se obtiene una ecuación para cada componente de velocidad. Igual lo mismo para las tres direcciones, para X, para Y y para Z. Y la ecuación de momentum lineal para el componente A, se desarrolla en este tipo de ecuaciones, pero aquí vemos que el flujo se va a fluir en dirección en Z, y por consiguiente ahí está la fuerza de gravedad para que este mismo fluido fluya. Y aquí el signo es negativo porque el campo gravitacional que actúa va a actuar en contra de la dirección al flujo, que es en Z. Igual, lo mismo para el componente B. Este, se tiene la ecuación de transporte de masa del componente B, que es la misma que utilicé para el componente A, que es la derivada parcial de la concentración de B con respecto al tiempo, menos
el gradiente del el flujo de masa del componente B más la reacción química. Igual, al no haber reacción química y el estar en estado estacionario, estos términos se cancelan, quedando la divergencia. La ecuación de balance para el componente B ya está denotada anteriormente con el componente A. Y bueno, su velocidad macroscópica va a ser lo mismo para el componente B, que es la misma para el componente A. Igual lo mismo, ahí está la ecuación de balance para el componente B y la ecuación de Fick, que igual que es lo mismo para el componente B. La concentración total, ya sabemos cómo es la concentración total va a ser igual a la concentración de A más la concentración de B. Sus fracciones molares es la concentración de A sobre la concentración total, y la fracción molar de B, la concentración de B sobre la concentración total. Igual, análogamente, igual para el componente A, se realizan los mismos pasos para determinar la ecuación de balance para las tres componentes, para X, para Y y para Z, así como lo vemos en esta parte. La ecuación de momentum para el componente B, igual lo mismo. Tenemos ahí la ecuación de momentum. Igual al realizar el conjunto de operaciones correspondientes para realizar el análisis de la ecuación de momentum, se obtienen las tres ecuaciones para las tres coordenadas, que igual va a ser lo mismo para el componente B, que igual como vemos en el componente Z, en la última ecuación, pues sí hay una fuerza de gravedad que impulsa el fluido y el signo negativo, claro está que es en contra del fluido. Y al simplificar las expresiones anteriores, usando el planteamiento del problema, tenemos lo siguiente, que son las ecuaciones de balance de masa del componente A, el balance de masa para el componente B, que bueno, se cancelan los términos independientemente, se cancelan los términos. Igual lo mismo sucede para el componente, para el balance de momentum, para el componente A y para el componente B. Igual vamos cancelando términos este, de manera analítica para poder llegar a este tipo de, de ecuaciones. Igual la velocidad macroscópica que utilizamos para determinar el campo de velocidades del sistema. Tenemos las condiciones de frontera, que tenemos como coeficiente de partición en la membrana, que va a ser K, va a ser igual a la concentración de A elevada a la de alisado menos M, y sobre la concentración de A elevada a la M menos el dializante. Y tenemos que el perfil de velocidades plano a la entrada del hemodializador va a ser va a estar denotada en Z igual a 0, donde la velocidad en Z con respecto a X va a ser U0, que es la velocidad del permeado, del área del permeado del dializador. Solo hay un flux de materia en dirección en X en la misma membrana semipermeable y solo es difusión molecular. La concentración de A la entrada del hemodializador va a ser constante, por lo que Z va a ser igual a 0 y la concentración de A en X va a ser, su concentración va a ser igual a 0. Tenemos la tabla de variables, la tabla de variables dependientes y variables independientes que van a estar dentro del sistema de hemodiálisis, bueno, para este sistema. Tenemos como variables dependientes la concentración de ambas especies, de A y B. Tenemos la presión y su campo de velocidades. Y las variables independientes va a ser el espacio, que son las coordenadas cartesianas de X, Y y en Z. Va a ser la concentración al inicio y la velocidad promedio a la entrada del hemodializador, que las cuales son, como mencioné, las variables independientes. Y bueno, los términos que integran el análisis matemático son
que es Na, que es el flujo del flujo de materia total, Ca, la concentración de A, C alfa, concentración de A y B, T alfa, que es el tensor de esfuerzos totales, D alfa beta, que es la difusividad, VA, que es la velocidad de la especie, el vector de campo de velocidades V, y JA, que es el flux de materia molecular, donde, donde, este, donde alfa y beta son las especies que intervienen en el problema, que son la especie A y la especie B, donde la especie A es la creatinina y la especie B es la sangre con sus componentes. Las simulaciones. En esta parte observamos que la dirección del flujo de creatinina sobre las áreas de la fibra tienen su concentración en los tres dominios utilizando un conjunto de datos de revolución, donde la parte blanca de aquí del tubo es donde se encuentra la mayor concentración de creatinina, y a medida que va en dirección en Z, va disminuyendo esa concentración. Y en las paredes de la, de la fibra, su concentración no tiene mucha concentración, o prácticamente es casi nula. Aquí podemos ver el campo de velocidades que, que tienen áreas. En el dializado, en este primer rectángulo, en el dializado podemos observar cómo pasa la creatinina, que son estas flechitas verdes, cómo va pasando sobre esta área, al llegar a al segundo rectángulo, que es esta, que es la membrana. Aquí tiene un comportamiento como lineal, que es donde se lleva a cabo la difusión, para que remueva todas las toxinas, entre ellas la creatinina, de la sangre, y, y va saliendo al área de permeado, donde pues ya donde se va saliendo la creatinina para ser desechada del filtro. Estas flechitas rojas del lado del dializado es hacia donde se dirige la creatinina, y de este lado, donde está el permeado, es donde está la sangre. Igual como vimos en la diapositiva pasada, la parte blanca es donde se concentra la mayor parte de creatinina, y a medida que va avanzando hacia la membrana, va perdiendo concentración hasta llegar al permeado, donde va, su concentración va a ser mucho menor. Aquí podemos ver el perfil de velocidades en las tres áreas de la fibra, donde la velocidad se lleva a cabo en dirección en Z, en Z con respecto de X. Y la parte roja podemos ver aquí igual en las tres áreas, en el dializado, en la membrana y en el permeado, que en la parte roja es donde se concentra la mayor velocidad, donde ese perfil de velocidades es mayor. Y a medida que se va acercando hacia la membrana, va disminuyendo ese perfil. Igual al pasar la membrana, igual lo mismo. En la parte azul es la parte donde está la menor, velocidad, y poco a poco al llegar al área de permeado va aumentando ese campo de velocidades. Igual observamos aquí en el área de permeado el, cómo el campo de velocidades es, se concentra más en el centro de la fibra, y no y no en las paredes, donde pues la velocidad es casi cero. Y sí. Y aquí podemos observar una gráfica de concentración, cómo podemos ver las concentraciones en los tres dominios entre la mitad de la fibra
y en la salida de la misma. En la, la curva azul nos muestra que es en la mitad de la fibra, la concentración en la mitad de la fibra. Y esta pequeña cambio en la curva es porque aquí ha llegado a la membrana de la fibra y por eso tiene un comportamiento diferente a la que llevaba. Y ya al pasar la fibra, ahora sí que se remueve lo que es la creatinina y las toxinas, ya su concentración va a ser mucho menor y ya en el área de permeado. Y en la salida, pues sucede lo mismo, y que igual aquí va a ser la concentración un poco menor que en la mitad de la fibra, porque ya es en la salida de la fibra. Igual en el área de dializado, pues sí va poco a poco perdiendo concentración, llega al área de la membrana, donde tiene este comportamiento, y ya en el área de permeado, pues sigue perdiendo concentración, la creatinina. Y bueno, esta es parte del trabajo que yo he realizado en el software, que es parte de la simulación que he presentado, que básicamente sí son pasos muy extensos para poder realizar esta simulación, que básicamente al realizar este trabajo es en sí es darle forma a las tres paredes, a las tres áreas de la fibra, que es el dializado, en la membrana y el permeado. Este, primeramente, pues sí es abrir el, sí, el programa y bueno, darle forma a estas áreas. También, a grandes rasgos, es obtener, darle valores a estas áreas de concentración inicial y concentración al final. Igual dando sus valores iniciales también para la entrada y la salida del- de la fibra. Aquí igual podemos ver también que que bueno, igual al darle valores, pues igual se le dan los límites de entrada y la salida para el flujo, y en ellos se dan ya para que se den los gráficos que les mostré anteriormente. Igual también se le da su simetría, se le da su escala también. Ya por último, a grandes rasgos, igual se le da forma, igual se le agregan colores para que en este tipo de simulaciones pues no se vean tan compactas. Como conclusiones preliminares, pues se realizó un manual para el modelado del hemodializador en cocorriente. Se comprendió el proceso de hemodiálisis en función de la teoría de transferencia de masa y se dio una deducción simplificada de las ideas principales de las ecuaciones que intervienen en el sistema. Como trabajo futuro, pues es modificar la programación en console para un flujo en contracorriente en el hemodializador. O sea, todavía no termino este trabajo. Me falta en esta parte igual para el flujo en contracorriente y realizar su manual correspondiente para la simulación. Y ya, igual también ya es elaborar el reporte final para terminar mi servicio. Y bueno, esta es la bibliografía que consulté para realizar este trabajo. Y pues bueno, quedo. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier crítica, para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias ahí por la presentación. Efectivamente, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, donde pueden indicarnos levantando la mano. También puede ser mediante el chat, algún comentario o sugerencia. Aquí veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante. Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, maestro. Sí, primero que nada felicitarte. Oye, ¿me puedes enseñar
las ecuaciones que presentaste al inicio donde define los flux, por favor. Sí. Ujú. Mm, Ahí noté algunas cosas que creo que no están bien o igual yo las vi que no son correctas. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, en esa regrésate un poquito. Otra, ahí. Ahí ¿ahí? tú dijiste Ok. el gradiente del tensor de esfuerzos No, totales. Acuérdate que es la es divergencia. divergencia, La sí. divergencia. Sí, perdón, sí, Y sí. tienes que especificar que la derivada, la aceleración instantánea de la velocidad B, de la velocidad de la especie B, es cero, Es porque cero. solamente Sí. aparece la parte convectiva. O sea, tienes que ser muy explícito en la manera de decir las cosas. Y segundo, es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces tienes que ser más específico y poner la ecuación de Navier-Stokes para el componente B, porque la que estás poniendo es la Ok. ecuación total, que no está mal, pero simplemente decir que en particular para un fluido newtoniano con densidad constante y proceso isotérmico, tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que es la que tenemos ahí. A ver, regrésate una diapositiva antes. Sí. Una antes, por favor. Creo que ahí. Fíjate que ahí creo que la sobrebarra que tienes ahí en la velocidad promedio del lado izquierdo Ah, estoy de acuerdo, pero del lado derecho no las tienes que poner, o sea, la sobrebarra, por ejemplo, B sobre barra A, es solo sí, BA, B sí. sobre barra B, es solamente B, V, y tu índice B. Quítale las barras, porque no son promedios, ¿ok? El Ok, único bueno. promedio que tienes es del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ajá, sí. Bueno, ¿Ok? es que igual no denoté, pero una disculpa, maestro. Es que Ahora, son los vectores. Ajá, sí, al sí. poner las barritas son los. Ok, ok, perfecto, pero se Sí, sí, confunde con el promedio que tienes ahí. Entonces, bueno, sí, está bien, es sí. correcto. Nada más simplemente especifícalo bien. Ok, sí, sí, Este, sí. para el componente B, dices balance de masa del componente B. Eh, eh, ¿Qué es la JB? Me imagino que es el transporte molecular, pero ¿por Sí. qué es menos C? ¿Por qué hay un signo negativo ahí? ¿No Mm, sería positivo no, o estoy viendo? es positivo, me equivoqué de signo. Una disculpa, sí, 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 me No, equivoqué de no signo. hay problema, o sea, porque es el transporte molecular más el transporte convectivo, Ajá, ¿ok? más el transporte ¿Está bien? colectivo, sí, exactamente, sí. Bueno, regrésate una más, por favor. Más para atrás, para atrás. Ahí, en la anterior, Sí, en la es lo anterior, no mismo. creo que esté Sí. en esta, a ver, la otra, por favor, a ver si, ahí, en esa, quédate en esa. La Sí. concentración B la estás manejando con una variable minúscula y es Mayúscula. mayúscula, Y es es correcto. mayúscula, sí. Perdón, Entonces, perdón, sí. este tipo de cuestiones las debes de manejar bien. Por ejemplo, ahí Claro. tienes una DAB sobre barra. ¿Qué significa DAB sobre barra? En la del flux molecular. Ajá, bueno, ¿qué es que era el vector de difusividad? No, no, hasta lo que yo sé, bueno, no estás mal, pero es un tensor, pero aquí no estamos manejando todavía eso, o sea, es una difusividad sin sobrebarra, es un escalar, por lo menos hasta lo que se les ha enseñado es un escalar, ¿ok? Ok. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Entonces ahí hay que quitarle la sobrebarra y hay detalles así que tienes que ir manejando, ¿no? Otra Sí, de las cosas claro. que dijiste es que el fluido se impulsa. Por favor, quiten de su lenguaje impulsa. El impulso es la fuerza por el tiempo de contacto y es una variable dinámica que se mide en mecánica, el impulso, que es diferente con que el fluido sea deformado continuo y reversiblemente. El fluido es deformado continuo y reversiblemente, no se impulsa, ¿ok? Ok. Hay un gradiente, ya sea un gradiente de presión, hay un gradiente electroosmótico, hay un gradiente de concentraciones, siempre gradientes y los fluxes, por favor. Es Sí. importante que aprendan a hablar con toda propiedad en esa parte. Otra de las cuestiones que a mí me pareció que no quedó claro del trabajo y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Felicito al doctor Luis y a ti, al doctor Fausto, por el trabajo tan bueno, ¿eh? Este, Creo que tienes que explicar más la física del problema porque
explicas el dibujo y son muchas ecuaciones, creo que se pierde, creo que tienes que ir explicando la parte de transferencia de masa y poner un dibujito ahí para que vaya más o menos captando el lector o la persona que te está viendo de lo que estás hablando, ¿ok? O sea, Sí. porque, insisto, lo hiciste, presentaste el dibujo, presentaste las ecuaciones, pero son muchas ecuaciones, entonces llega a ser complicado ver todas esas cuestiones, ¿no? ¿Ok? Sí. Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, detalles así. Nada más quería preguntarte en una de las simulaciones donde se ven las líneas de corriente y en la parte central se ve una zona constante. Vamos a las figuras, ¿no? Ok, sí. Por favor. Ok. Acá, ¿no? Ahí en esa. Fíjate Sí. bien, tú dijiste que cuando entraban al tubo que se observa o al espacio físico donde la, la función es constante y tú dijiste lineal. No, señor, es No, constante, constante. Sí, constante. señor. Lineal no tiene nada ahí, la pendiente es cero o prácticamente cero. Entonces tienes unas líneas de corriente donde va creciendo monótonamente, llega al espacio entre el tubo o entre el espacio físico y su comportamiento es monotónico, pero es casi constante. Y después de ahí empieza a crecer monótonamente, ¿de acuerdo? Sí. Entonces es monotónicamente de un intervalo antes de entrar al espacio, constante en el espacio y después es monótono creciente. Esas curvas que tú ves ahí son curvas como tipo Van der Waals, son curvas como en flujo bandeado, es cuando hay una transición. Y curiosamente esas curvas, esas líneas de corriente, siempre se presentan cuando hay una transición de fases, cuando hay una transición de estructura, cuando hay una transición de concentración. Entonces eso valdría mucho la pena estudiarlo porque se asocia mucho a inestabilidades de flujo, porque entran así prácticamente la pendiente cero y después empieza a crecer, ¿no? También en polímeros se ha presentado en este tipo de células. Entonces, creo que eso es muy rico de tu trabajo. Entonces, valdría la pena explorarlo un poco más. Por mi Claro. parte, sería todo. Te felicito. Sí, gracias, maestro. Y son detalles que tienes que trabajar y sobre todo exponerte. No hay otra manera. Puedes estar 1000 veces ahí en el laboratorio y con una que te expusiste avanzaste muchísimo, porque siempre defender los trabajos es muy difícil. Sí. Es la diferencia entre dar la parte académica y la parte de investigación. La investigación es difícil. Así que bienvenido y estoy muy orgulloso de ti. Gracias. No, gracias a usted, maestro. Gracias. Por mi parte es Gracias al todo. doctor Edson por su participación. Pues que tomes en cuenta todo eso, ahí para mejorar tu presentación. Y veo la mano levantada del maestro Luis. Adelante, Luis. Sí, doctor, gracias. Bueno, Said, te felicito por tu participación en este seminario. De hecho, el objetivo de los seminarios es mejorar nuestros trabajos, ¿verdad? Entre Claro, todos hacemos críticas, hacemos sugerencias y claro. por favor, vamos a tomar en cuenta las críticas que nos hizo el doctor Edson para mejorar Sí, tu trabajo, claro que porque sí. efectivamente es muy interesante tu trabajo. Sí faltó exprimir un poco más acerca de lo que obtuviste. Sí ser un poco más específico en la parte de las ecuaciones, porque Sí, efectivamente la única especie que se difunde es la creatinina, la ¿verdad? creatinina, sí. La Sí, sangre, como es una membrana semipermeable, la sangre permanece en uno de los tubos y solamente pasa la creatinina, ¿verdad? Es una observación muy importante, ¿ok? sí. Bueno, Said, vamos a las consideraciones de tu sistema, por favor. Ujú. Ahí. Más atrás, un Sí. poquito más. Es que como esta cosa se traba, Ah, se traba. sí, sí, más aquí en la parte de las ecuaciones. Ok. Sí. Matemático. Análisis. Creo que es la anterior, ¿no? Ahí está. Ahí, Muy ok. bien. Sí, sí, ahí, por favor.
Ok. Muy bien, como primera aproximación que estás haciendo, ¿verdad? Tanto el dializado como el dializante son fluidos newtonianos, es decir, viscosidad constante. Este Ok. tipo de fluidos tienen una ecuación constitutiva que se le conoce como ley de Newton de la viscosidad, ¿verdad? Sí, Que es la que reemplazas en el tensor de esfuerzos totales. Haces el algebrita, de hecho tú lo hiciste en tus apuntes, ¿verdad? Igual sí, valdría la pena poner ahí un paso intermedio entre sí, tensor de esfuerzos totales y la ecuación de Navier-Stokes. sí, Pero efectivamente eso es muy importante. Y adicionalmente que tu fluido es isotrópico, ese también nos faltó, ¿verdad? Esa sí, nos faltó, consideración. sí, cierto. Isotrópico quiere decir que las propiedades físicas como la densidad y la difusividad, pues permanecen constantes en el espacio, ¿no? Eso Sí, también es muy importante. Y de hecho también permanecen constantes en la membrana, ¿de acuerdo? Aquí también en este dibujito nos hace falta poner un sistema de coordenadas, ¿verdad? Para sí, dónde va sí, X, para dónde va Z. Obviamente es en 2D y la otra coordenada pues no es necesario indicarla, ¿verdad? sí, exactamente. Muy bien. Sí, Sí, hay mucho cuidado con eso. claro. Vamos a tus resultados. Said, vamos a discutir un poco tus resultados porque es el punto Ok, importante en tu simulación, ¿vale? ok, sí. La Mm, primera gráfica donde tienes el tubo y la ajá, escala de las concentraciones, ¿no? sí, Vamos a discutir esa primero. ok. Ahí Aquí, ¿no? está, Sí, perfecto. Muy bien. Aquí mucha atención, ¿eh? Porque tú en COMSOL modelaste un sistema en 2 dimensiones, ¿verdad? X y Z, ese es tu plano. Pero aquí ya estamos viendo una figura en 3D. desde, sí. ¿Cómo se generó esta figura, Said? Sí, Si no más recuerdo, bueno, era darles valores a las tres coordenadas. Este, pero estás en un sistema en 2D, ¿ah? en 2D, ajá, exactamente, que ves en dirección en X y en dirección en Z. Que ahí lo medio mencionaste, pero recuerda que es un sólido de revolución, ¿verdad? Evolución, sí. Es un, tienes Oh, tu plano y lo sí, que haces es girarlo, ¿ok? girarlo. Sobre Sí, un eje y así creas tu figura en 3D. En console se puede hacer eso sencillamente, ¿verdad? sí, Eso también claro. es muy importante, porque tu fibra es cilíndrica. Tú Sí, estás analizando un sistema en 2D, haces un sólido de revolución porque estás asumiendo simetría angular, ¿ok? ajá, Y ya con eso puedes hacer la fibra, ¿no? Y eso es lo que estás mostrando ahí, ¿vale? sí, claro. Cuidadito con esos detalles, Sí, ¿ok? sí, 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 Siempre es importante saber el por qué hiciste eso y para qué, ¿verdad? claro. Digamos que es una curiosidad de visualización, ver Sí, una figura en 3D, ¿verdad? Y sí, verla directamente como está tal cual en el hemodializador, ¿no? sí, claro, Muy bien. claro que sí. Siguiente figuras ahí. Este también es bien interesante. Recuerda, Sí, esas líneas verdes es el vector flux de masa. el flux de El masa, sí. vector flux de masa de la transferencia de masa molecular y la transferencia de masa por convección. Esa transición que mencionaba el doctor Edson, sí, yo no lo había visto de esa manera, pero sí es muy Sí, interesante porque estás pasando de un lado donde circula la sangre, la membrana y luego el líquido que purifica la sangre, ¿no? Por así sí, decirlo. exactamente. Y recuerda que es una membrana semipermeable. Semipermeable, sí. Ajá, La creatinina llega a la membrana, se difunde a través de esta por un mecanismo molecular y una sí, difusividad efectiva, llega al otro lado y es removido por el líquido purificador, ¿verdad? claro. Es un cambio estructural debido a la membrana. Eso es muy interesante. Yo no lo había visto de esa manera. Sí, sí, que igual yo Entonces, tampoco. Sí, sí, es bien importante, Said, que siempre que tengas una figura de este estilo, sí, hay que describirla de manera detallada. ¿Ok? muy detallado. Sí, sí, maestro, sí, porque sí fue Decías, muy rápido. Sí, sí, decías que las flechitas rojas era la dirección del flujo. No exactamente, es el perfil de perfil de velocidades, ¿ok? velocidades, sí, 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 hasta ahorita me cuidado, acordé. Sí, sí, maestro, sí, cuidadito con eso, ¿ok? sí, Por eso se ponen de distintos colores. Y claro, finalmente el mapeo, eso que tú ves en blanco y en azul y negro, sí, es la concentración de creatinina, ¿verdad? sí, Que varía en el espacio, obviamente. claro. Mucho Ujú. cuidado. Sí, Siguiente, maestro, sí, Said, por favor. sí, Aquí es el perfil de velocidades.
decías que las velocidades se concentraban en la membrana. No, de hecho, si te fijas en el centro de la tubería, la velocidad es máxima, que recuerda al Sí, flujo de Hagen y Poiseuille, me y pasó, sí, conforme te vas acercando a la membrana, la velocidad va va disminuyendo. De hecho, es disminuyendo. cero, ¿ok? Sí, sí, porque como, ajá, como no hay como tal, pues sí, una velocidad dentro de la membrana, porque Así todo es. se está difundiendo hacia el área de Exacto. permeado. Es una condición de frontera, ¿verdad? Condición Ajá, de no deslizamiento, ¿vale? sí, sí, Llegas a la pared y la velocidad del fluido es cero y se ujú, difunde efectivamente, como tú dices, se difunde la creatinina y luego sí, llega del otro lado, ¿no? Es sí, un perfil de velocidades que va en dirección Z y depende de la coordenada X, ¿vale? sí, Perfecto. Siguiente, Said, por favor. ok. Y ya la última, porque ya Sí, estoy ya lo tomando último. mucho tiempo. Sí, Bueno, esto también es muy interesante, mira. Por un lado, del lado izquierdo, pues tienes el flujo de la sangre, ¿verdad? sí. Luego ese pequeño salto, ¿qué está pasando ahí, Said? Que hay en este salto, o en este cambio de comportamiento es donde le explicaba que entra la membrana. Ajá. Ahora sí que las concentraciones van bajando poco a poco, las curvas, llega en el punto donde está, o el flujo de creatinina llega a la membrana, Ujú. y ahí es donde se presenta Difunde. este cambio, ajá, y donde se lleva la difusión. Y Ujú. ya otra vez retoma, por así decirlo, ya al área de permeado. Sí, así es, Pasando. pero ese salto, ¿a qué crees que se deba físicamente? Porque tienes una concentración de creatinina y de repente baja muchísimo, ¿verdad? Ok, Sí, llega a la membrana, se genera el perfil de velocidades en la membrana y luego otro salto positivo y posteriormente disminuye otra vez la creatinina. ¿Qué estará pasando ahí? Que sí se ve en transferencia de masa, ¿eh? sí, sí, se ve. Mm, Bueno, híjole, no, no tengo idea. es un fenómeno de Sí, adsorción, ¿sí? sí, La creatinina se absorbe en la membrana, sí, sí, por se eso hay ve. una caída abrupta de la concentración, luego hay difusión dentro de la membrana y Sí, luego la desorción y por eso hay un aumento significativo y posteriormente se elimina, ¿ok? sí, Esto va de la mano con lo siguiente, Said. sí, Ya con esto termino. ¿Puedes avanzar una diapositiva, por favor? sí, Creo que es una. Ah, otra, otra. las conclusiones. Ah, ok, entonces es antes, donde tienes el coeficiente de partición. Ah, de partición. mm, Creo que es antes de las simulaciones, si no mal recuerdo. Condiciones de frontera. Aquí, ¿no? Ahí Sí, está. pues, 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 Bien, aquí también mucho cuidado, porque mencionabas la concentración de A elevado, ¿no? Al dializado menos membrana, no. bueno. En el documento, ahí se especifica que ese superíndice Sí, indica la concentración del dializado hacia la claro. membrana, ¿ok? Y luego en el denominador es la concentración de A de la membrana hacia el dializante. Bastante, sí, O sea, ese coeficiente de partición es una relación entre esos dos saltos que tuviste en el perfil de concentración, es el que ahorita veíamos. ¿Ok? sí, sí, Esto también es bien importante resaltar. ¿Vale? sí, 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 Bueno, sí. sería todo por mi parte. Nuevamente te felicito, Zaid. Te agradezco que No, hayas expuesto en estos seminarios y pues sí, hay no, mucho por hacer, ¿verdad? claro que sí, todavía queda por hacer cosas, maestro. Muchas Sí, gracias. al contrario, gracias a ti. Sí, gracias Luis. Bueno, pues no veo más manos levantadas ni comentarios en el chat. Además, ya queda poco tiempo para cerrar el seminario. Les recordamos que el 26 de febrero vamos a presentar el libro de la unidad en la Feria de Minería, que están invitados. Es a las 2 de la tarde. eh, en la sala, pues no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo. Es en la sala Filomeno Mata, así que los que puedan ir, pues están invitados. Es entrada libre y es el lunes 26 a las 2. Vamos a presentar el segundo libro que hicimos de la unidad, ahí con el liderazgo del doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Están todos invitados. Y bueno, Said, qué bueno que te enfrentaste aquí a este seminario.
Esperamos que puedas continuar con este trabajo para tu tesis de licenciatura y que en la siguiente seminario pues ya hagas los cambios que se te indicaron y por supuesto que los alumnos que se enfrentan a estos seminarios pues van mejorando con el fin de que ya vayan preparados a su examen de titulación y se puedan defender de las preguntas que que les hagan los sinodales. Pues yo nada más te voy a hacer una pregunta, Said, aprovechando que nos queda un minutito. Sí. La sangre es un fluido newtoniano. Mm, no. ¿Y cómo sabes que no o que sí? Bueno, hay que se quede pendiente. No. Por ahí hay un artículo que tenemos donde Sí. vas a poder ver por qué no. Pero Ok. tú estás haciendo una primera aproximación, ¿no? Estás considerando que es un fluido newtoniano, aunque no lo es. Eso es importante que lo menciones, que es una Sí, primera aproximación. claro, claro que sí, maestro. Bueno, pues les agradecemos su presencia a este seminario. Ya los estaremos informando de cuál va a ser la siguiente semana, aunque me parece que la maestra Dominga nos va a exponer el tema de compresores. La siguiente semana ya les estaremos avisando en el cartel y les agradecemos su presencia y que tengan buena tarde. Hasta luego. Y muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias Hasta a ti, Isaac. luego. Hasta luego.